Voces que forman parte de la noticia. Seguimos analizando la política en el país, esta vez con el economista Luis Fernando Ayala, quien es uno de los dirigentes del movimiento Construye. Economista Ayala, buenos días, bienvenido a Así Amaneció. Muy buenos días, Carlos. Economista Ayala, ¿es o no viable el aumento de 3 puntos porcentuales en el IVA? Digo esto porque las fuerzas políticas al interior de la Asamblea específicamente parecieran estar en una especie de juego calculatorio a propósito de lo que ocurrirá este mismo año, que ya es un año electoral. ¿Cómo dividir estas cuestiones? Y finalmente veremos humo blanco esta semana. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo me permitiría reformularla en el sentido de que lo que nos tiene que preocupar es la viabilidad en general del modelo económico, de la sostenibilidad fiscal y en general del panorama al que vamos a tener que enfrentarnos como ciudadanos en los próximos 2 años, que de entrada aparecen complejos. En ese sentido, la posición del movimiento Construye ha sido siempre una posición de responsabilidad. Y precisamente por esa posición de responsabilidad con el país, nosotros nos opusimos al primer proyecto de ley económico urgente, porque nos pareció que resultaba incoherente que el gobierno señalara con mucha precisión que la situación de las finanzas públicas era insostenible y que la solución planteada fuera la de declarar una nueva amnistía tributaria y establecer una serie de exenciones fiscales y reducción del IVA para ciertos sectores. Nos parecía que eso era incoherente y precisamente por eso nos opusimos. Ahora el gobierno, luego de felicitarse de la aprobación de esa ley con más de 100 votos, denominándolo como un hito histórico, nos dice que no tiene para pagar los sueldos del mes de enero y que van a empezar una suerte de cronograma de pagos con los empleados públicos. Insisto, eso es incoherente. No puede ser que la solución a todos los problemas del país, que fue aprobada según el gobierno y sus aliados hace 3 semanas, hoy, en cambio, apenas 3 semanas después, nos encontremos en una situación donde ni siquiera hay recursos para pagar los sueldos públicos. Nosotros estamos de acuerdo en la gravedad de la situación, en el diagnóstico. Creo que las cifras son innegables. Tenemos ingresos no cubiertos por alrededor de 8.000 millones de dólares en este año. Esas son cifras muy grandes y ese es el contexto en el que tiene que estar enmarcada la solución. Ahora, economista Ayala, sí. El presidente de la República ha tratado de dar algunas luces en función de las posibles soluciones, pero requiere el apoyo político. Le preguntaba al inicio si cree usted que estamos en un momento donde las fuerzas políticas van a ceder en algunos postulados, por decirlo de alguna manera, y podremos todos unirnos en función de tratar de sacar adelante este barco. Yo puedo hablar únicamente en nombre de la organización política a la que pertenezco, que es el Movimiento Construye. Y en ese sentido yo sí le puedo responder de manera completamente enfática de que Construye va a actuar con responsabilidad, como lo ha venido siendo. Y el país en estos meses en que ha estado actuando la nueva asamblea ha podido constatar que la actitud de Construye ha sido siempre la de la coherencia y la de la responsabilidad. En este caso no va a ser distinto. No me atrevo a responder si la medida del IVA va a ser o no aprobada, simple y llanamente porque hasta el momento no conocemos cuál va a ser el texto que finalmente se va a someter a votación. Esto lo digo porque el informe aprobado por la Comisión de Desarrollo Económico con los votos del gobierno es una cosa completamente distinta al proyecto original que se limitaba a proponer una subida permanente del IVA del 12 al 15%. En este nuevo proyecto, que está recogido en este informe para primer debate, se introducen una serie de medidas que cambian la naturaleza original del proyecto. Entonces, Construye va a tomar, insisto, una posición responsable con el país, sin perder de vista la gravedad de la situación fiscal
pero entendiendo siempre que el remedio no puede ser peor que la enfermedad, ¿no? Y me refiero a que nosotros le hemos transmitido al gobierno que el problema fiscal, que es urgente, que es acuciante y que tiene que ser enfrentado, no es el único problema al que se enfrenta la economía. El sector real de la economía, el sector empresarial, está sufriendo una grave crisis de liquidez que también tiene que ser enfrentada. Y por eso, lo que nosotros le pedimos al gobierno no son medidas parche, sino que le presente al país un programa económico completo donde se aborden las distintas problemáticas. Insisto, incluyen la gravedad de la crisis fiscal, porque nosotros si algo no somos es negacionistas, nosotros estamos conscientes de la gravedad, pero ahí no se termina el problema. Finalmente, economista Ayala, el presidente ha dado una pequeña muestra de ha abierto un poco la puerta por el tema de la focalización de subsidios, pero ha aclarado que no se va a tocar ni el gas ni tampoco el diésel. Sobre esa línea, ¿es posible tener resultados positivos? ¿Cuál es su opinión al respecto? El problema al que nos enfrentamos no es ni siquiera un problema de ingresos o de gastos en sí mismo. Es un problema mucho más profundo, es un problema estructural, es un problema de modelo. En ese sentido, lo que se esperaría es que si el gobierno ha hecho un diagnóstico tan dramático como es el decir, no sabemos si vamos a poder pagar sueldos, no hay nada más dramático que eso, sus soluciones guarden coherencia con ese diagnóstico. Cuando el presidente dice que va a revisar los subsidios, pero no todos, ¿no? Yo creo que no está actuando de una manera completamente responsable. Queremos agradecer al economista Luis Fernando Ayala, uno de los dirigentes del movimiento Construye, una bancada muy importante al interior de la Asamblea Nacional, por estar con nosotros en el diálogo aquí en Radio City respecto a las necesidades urgentes del tema del momento que tiene relación con la economía nacional y las complicaciones que enfrenta.